hace un par de días, si ustedes me siguen en Facebook, vieron una nota, un video, una entrevista que compartí de nuestros queridos amigos de MTP Noticias, de mi querida Elia, que le hace a Santiago Nieto, al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y hubo una declaración en particular que hace sobre Barbosa. Y dice Santiago Nieto que Gil Swart habría aconsejado a Barbosa extorsionar a los Jenkins con 720 millones de dólares con la toma de la UDLAP. Esta fue una entrevista exclusiva, se las compartí en Facebook para que la vayan a ver, en donde el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señala varias cosas, entre las que justamente habla del tema de los Jenkins y dice, voy a citar esto que ponen en su nota. El tema de los Jenkins no era un tema menor, era un tema que involucraba muchísimas personas. Estaban extorsionando a la familia para que les entregaran 720 millones de dólares, dijo Santiago Nieto, quien desde la Unidad de Inteligencia Financiera investigó diversos casos de operaciones sospechosas de dinero en Puebla. Algo que acá menciona Santiago Nieto es que por un lado requerían Roberto Gil Suart, Cabeza de Vaca y Miguel Barbosa el pago de una tercera parte, que eran como 200 y tantos millones de dólares, pero pues al final del día era un tema relevante. Entonces, lo que dice Santiago Nieto es que al final la participación de Barbosa en este tema fue una asesoría de Gil Suart y que entra como una dinámica de extorsión y es cuando viene la famosa toma de la UDLAP. Acá lo que ya después Santiago Nieto no le toca concluir esto, porque sabemos que es un caso que tiene ya hoy una nueva cabeza, que es Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera, y es un caso que nosotros particularmente retomamos en este espacio para que se entienda y que no se confunda lo que pasa dentro de la UDLAP con el tema de los Jenkins, con el tema de Luis Ernesto Derbez, etcétera, porque se tienden a confundir los roles, se tienden a confundir las participaciones que llega a tener cada uno de los personajes en torno a esto, y esto escala a nivel nacional, se lo han llevado al presidente en la mañanera, o sea, este es un tema que termina escalando nacional, luego vemos, ¿no?, cómo hay cierto sector de la población que utiliza el tema de la UDLAP como si fuera una situación muy sencilla de entender de bote pronto para atacar al gobierno federal de primera instancia y decir, ven, cómo es que el gobierno, la. Entonces, yo por eso quiero hablar con alguien que sabe, que ustedes lo han visto en este espacio y que me encanta platicar con él, porque nos da mucha luz en el camino y nos ayuda a no confundir los temas relacionados con este asunto que tiene que ver con una universidad, una de las universidades más importantes de México, no solamente de Puebla, sino de México como tal, y un asunto pues fiscal, legal, que tuvo una participación del gobierno, pero se empieza a mezclar todo. Entonces, le agradezco muchísimo a Carlos Serna, que es abogado de este caso, para que nos ayude a entender lo que está detrás de esto. Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver por acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Siempre es un placer y sobre todo con ustedes que son muy cuidadosos precisamente de no caer en estas distracciones y porque sé además que es un tema muy cercano a su corazón como poblana orgullosa. Entonces, estamos a sus órdenes y muchas gracias. Sí, bien dices, es un caso cercano a mi corazón, por poquito y estoy en pero por un pelito. Pero, mi querido Carlos, están estas declaraciones que, por supuesto, le dan la vuelta y salen en un contexto en donde ya Barbosa no se puede defender tampoco, pero en donde también le han estado sacando muchos temas a Barbosa que habían estado como muy calladitos mientras él vivía y era el gobernador. Entonces, yo lo que quiero que me ayudes es a aclarar un poco desde la perspectiva de ustedes, que no se confunda, porque justo cuando lo platicábamos se llega a confundir que todo el proceso y se tiende a cargar solamente como si fuera un caso único cuando tiene varias aristas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el caso de la UDLAP? Particularmente, ayúdame primero recordándole a la audiencia, desde tu rol como abogado en este caso, ¿cuál es la lucha que ustedes traen? Y después, ¿cuál fue la participación del gobierno del Estado? Efectivamente, este asunto empezó simplemente como una defensa de una remoción ilegal de mi cliente Guillermo Jenkins de Landa, porque muy al estilo de lo que han venido haciendo desde entonces, eh, ya querían disponer del patrimonio, sus parientes querían disponer del patrimonio de la fundación y como veían que Guillermo no se iba a prestar, pues el primer paso fue
removerlo y al revés, achacarle a Guillermo que a él era el que no le resultaban las cuentas, cuando era todo lo contrario. Luego fue un proceso muy largo y sobre todo estando afuera de la institución, en el que a pedazos Guillermo tuvo que hacer una labor de investigación. Él fue el tesorero y el secretario de la fundación y sabía exactamente en dónde estaban todos los recursos. Hizo una labor de investigación en donde comprometió mucho de su tiempo, mucho de su patrimonio, mucho de sus riñones, y pues se descubrió que al final del día el dinero de la Fundación de la Fundación Mary Street Jenkins, casi en su absoluta totalidad, el 99.99% del patrimonio, valuado en 720 millones de dólares, pues se lo habían llevado, se lo habían apropiado los patronos y se lo habían llevado a Panamá. En Panamá ya está en la carpeta de investigación penal, porque este no es un tema que le competa a Puebla. Puebla ya se resolvió la parte administrativa de lo que se refiere a la Fundación Mary Street Jenkins. En la carpeta de investigación de los delitos de lavado de dinero ya está un reglamento que se hizo en Panamá, en donde los que originalmente tenían que ser los custodios de los 720 millones de dólares, simple y sencillamente se convertían en dueños. Siempre utilizaron como prestanombres a sus abogados. En la carpeta de investigación hay una copia de un contrato que al parecer, inclusive, por lo menos en los medios, parecen haber reconocido inclusive que es auténtico, en el que estos abogados, por ese servicio que ellos llaman de protección del patrimonio, cobraron el 15%, que es alrededor de 115 millones de dólares, algo así, por el servicio de cuidarles el dinero. Todo eso ya está acreditado, inclusive se han librado 9 órdenes de aprehensión derivadas de ese lavado de dinero, y en Puebla en particular, en el trabajo que ha hecho la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, que es un nombre larguísimo, donde habíamos tenido paralizado el procedimiento precisamente hasta que tomó posesión de su cargo el gobernador Barbosa. Al día de hoy, en el asunto de la Fundación Mary Street Jenkins, a nivel administrativo también ya se determinó que esa operación fue totalmente ilegal, que se debe declarar la nulidad absoluta de esa operación, la nulidad absoluta del cambio de domicilio a Jalisco, porque también de repente, como los abogados son de Jalisco, decidieron llevarse a la fundación para allá, y dijéramos que en el ámbito administrativo ya está terminado el asunto. Ahora estamos en los trámites de los amparos y todas esas cuestiones, pero ya se declaró que toda esa operación era ilegal. Entonces, al día de hoy, esa operación por 720 millones de dólares ya la declararon ilegal las autoridades fiscales, que fueron las primeras que dijeron que eso ni era un donativo ni era nada, que se habían apropiado del dinero y que tenían que pagar impuestos. Ya a nivel por lo menos de librarse órdenes de aprehensión, desde luego tienen su presunción de inocencia hasta que no se les declare culpables. Tienen 9 órdenes de aprehensión precisamente por esa simulación de hacer una donación y eventualmente convertirse en propietarios del dinero en Panamá. Y a nivel administrativo, ya la Junta también declaró que es totalmente ilegal y por lo tanto nulo. Entonces, eso, dijéramos, es lo que está sucediendo al día de hoy. Específicamente respecto de estos comentarios y de un poco de ruido que se ha hecho en los medios de lo que dice el procurador ahora de Hidalgo, y que en su momento fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues desde luego a mí nada de eso me consta. Claro. Sí, desde luego suena a golpeteo político, porque creo que no es ningún secreto que particularmente estas dos personas ya tienen mucho tiempo golpeándose en medios, y a mí me suena un poco extraño por varias razones. La primera, porque esto de decir que Barbosa en algún momento pudo haber tenido el poder, él, de negociar que se quedaran con 720 millones de dólares, es inverosímil, precisamente porque esto está a nivel federal. Entonces, eso, inclusive la Junta, dentro de nuestra denuncia penal, la Junta
otra vez, para recordarle al público, la Junta es un organismo administrativo que tiene facultades jurisdiccionales, es decir, puede resolver problemas de, 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 controversias administrativas como si fuera un juez. La misma Junta, además de nombrar todo aquello que sucedió, la toma del UTLAP y todo eso, una cosa que sí hizo la Junta en nuestra denuncia penal, la que había presentado Guillermo desde el año del 2016, la Junta compareció y al día de hoy sigue siendo denunciante a decir que estaban totalmente de acuerdo con lo que decía Guillermo, que efectivamente habían detectado ellos también que esa operación era simulada y que por lo tanto ellos se sumaban a nuestra denuncia como denunciantes. Entonces, la Junta, independientemente de por qué decidieron en su momento hacer el trámite para efecto de tomar la posesión y de nombrar aquello que sucedió en donde Guillermo no tuvo ninguna intervención, que se nombraron aquellos famosos patronos provisionales, inclusive un rector provisional, al mismo tiempo no abandonó el trámite de nuestro asunto administrativo al grado que al día de hoy está totalmente terminado, en el lado solamente de la Fundación Mary Street Jenkins, y por el otro lado se sumó a nuestra denuncia penal. Entonces, pues a mí sí me suena un poco extraño esto que dice Santiago Nieto, no sé qué información tenga, desde luego a mí no me consta, porque al mismo tiempo en el que la Junta estaba realizando estos actos, no dejaba de quitar el dedo renglón con nuestros asuntos, al grado que por lo menos el de la Fundación ya está terminado al día de hoy. Lo que a mí más coraje me da de todo este asunto es que este no es un asunto político. No me parece que se deban digo, si Santiago Nieto y Roberto Gil Suárez tienen algún problema político, pues que lo arreglen en el foro político, pero lo que a mí me cae gordo de esta declaración, que fue un poco de lo mismo que en su momento me quejé cuando se tomó la Universidad de las Américas, no porque fuera legal o ilegal, sino porque son declaraciones muy desafortunadas que lo que permiten es que las personas que distrajeron el dinero ahora se victimicen, porque ahora que de por sí este asunto a quien le gusta litigarlo en los medios es a nuestra contraparte, ahora lo que van a decir es, ya ven, Santiago Nieto dice que a nosotros nos han querido extorsionar. Hay que recordar que la Fundación Mary Street Jenkins se fundó en 1954. Esto quiere decir que durante 60 años nadie se fijó en su existencia y nadie quiso extorsionar a nadie y ya era una fundación multimillonaria. ¿De dónde acá tantos políticos de repente a una fundación que era perfectamente limpia, de repente la quisieron extorsionar? Entonces, esa es la parte que a mí francamente sí me cae gorda, que al querer alguien sacar raja política, lo que permite es que la gente se revictimice y diga, no, es que yo no cometí actos ilegales, potencialmente penales, sino que digan al revés, yo soy la víctima de una extorsión. Eso es lo que a mí sí me parece muy desafortunado. Ahora, el problema de la Universidad de las Américas de Puebla y todo este tema que también ha estado en los medios, de que si a Derbez de alguna manera eh, le despejaron cualquier investigación, esa parte tampoco yo la sé. Esa es una denuncia penal que presentó justamente ese patronato provisional. Y ese patronato provisional tuvo acceso a documentos que Guillermo hasta el día de hoy no ha tenido. Aunque la verdaderamente, aunque la fundación, porque son fundaciones hermanas, otra vez para el público que no lo sabe, la Fundación Universidad de las Américas de Puebla se hizo con dinero de la Fundación Mary Street Jenkins, de tal manera que si al día de hoy son instituciones totalmente independientes, pues dijéramos que pertenecen a la misma familia. De hecho, en donde opera la Fundación Universidad de las Américas al día de hoy, es en un terreno propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins. Se hizo así desde un principio porque la operación de la Fundación Mary Street Jenkins es una operación muy limpia, es simplemente administrar un patrimonio muy cuantioso, pero para efecto de ver hacia qué labores de
de beneficencia se dedica, mientras que el caso de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla es una operación, pues, de una, como bien lo dice, de una de las universidades más importantes de este país, con miles de alumnos, con miles de empleados, y pues esa es una operación de menos cuantía económica, pero de una complejidad mucho más grande. Entonces, en ese asunto de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, nosotros, no la Junta, tenemos otra denuncia penal en Puebla por una falsificación de unas actas en las que parecería estar involucrado el doctor Derbez y desde luego todo su personal, y por malos manejos de la cartera vencida. Esa está perfectamente vigente, no se han emitido órdenes de aprehensión ni nada por el estilo, pero la carpeta está totalmente vigente y está ya lista para que se formulen cargos en algún momento. Carlos, en todo lo que nos estás diciendo, entonces quiero resumirlo. Prácticamente las autoridades les han terminado dando la razón a la causa que ustedes llevan. O sea, que esto del tema de movimientos irregulares, movimientos de dinero que no tendrían razón de ser, o sea, cómo está todo este desfalco que llamábamos una estafa maestra desde la institución, desde esta fundación, que se dio entre la familia, porque eso es otra cosa también que la gente debe entender. O sea, tu cliente particular, Guillermo, fue en contra de su familia. Y, o sea, fue en contra de la familia por ver todo el movimiento que estaban haciendo en contra de en contra de una fundación que nació bajo un propósito y que empezaron a mover muchísimo dinero, que se fueron a instalar a Guadalajara, que empezaron a tener un movimiento completamente irregular y a partir de eso que venían denunciando es cuando se empiezan a desprender muchos otros temas y lo han querido convertir en algo político cuando no lo es. Efectivamente, y ahora, para efecto de esta pretendida extorsión a la familia Jenkins, pues desde luego nosotros no intervenimos más que lo que intervenimos, pero no tiene ningún sustento con lo que nosotros hemos visto en los hechos. Parecería que la fundación estuviera totalmente desamparada, que la fundación pudiera ser un botín de políticos cuando no lo es. Precisamente, a nosotros nos han dado, por lo menos en la administración de Barbosa, ninguna, y mucho menos en esta última, a este gobernador que ahora está en funciones. No tengo el gusto ni de conocerlo ni nada. Me encantó cuando hicieron mucho ruido otra vez en los medios, sacaron desplegados, justamente cuando salió la resolución de la Fundación Mary Street Jenkins, diciendo que otra vez eran víctimas de la corrupción de este país. Me encantó lo que dijo el gobernador: por favor, a nosotros no nos hagan ruido, yo no tengo nada que ver en este asunto, ni lo quiero tener que ver. Sigan los caminos legales. Y efectivamente, por lo menos desde que hubo el cambio de administración, es decir, desde que Barbosa tomó el cargo hasta el día de hoy, pues con todos estos accidentes que se les puede llamar de alguna manera, de si se tomó o no la universidad, sí, nuestro asunto, lento, pero ha avanzado y efectivamente nos han ido dando la razón. Y lo más importante para que entienda todo el público es, esto no es un tema en donde mañana vayan a aparecer 720 millones de dólares en la cuenta de nadie, más que en la única cuenta de la que nunca debieron de haber salido, que es en de la Fundación Mary Street Jenkins. No es un problema de patrimonios particulares y por lo tanto esta idea de que si tú me das tanto, entonces yo te perdono tanto, pues es la que no nos hace absolutamente ningún sentido y nosotros no lo hemos visto reflejado en los hechos. Ahora, esa otra parte de esa entrevista en la que Santiago Nieto dice que él tenía una investigación y que esa investigación, quién sabe qué hizo Pablo Gómez, esa parte a mí tampoco me hace mucho sentido. Yo personalmente redacté una carta justo cuando Santiago Nieto entró a la unidad de inteligencia financiera, que firmó desde luego Guillermo Jenkins, en la que le decíamos justamente que en la carpeta de investigación penal de México le habían pedido información muchas veces a la unidad de inteligencia financiera
y que no la había contestado. Y al día de hoy, en la carpeta de investigación de México, la unidad de inteligencia financiera no se ha pronunciado. La carpeta, todavía estando Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, se reabrió, se emitieron las órdenes de aprehensión y Santiago Nieto no apareció. Si Santiago Nieto tenía, como dice en esa misma entrevista, una investigación perfectamente concluida, pues la guardó en un cajón. Esa parte de su entrevista sí no me hizo absolutamente ningún sentido, de tal manera que la otra parte, pues desde luego, la puedo poner totalmente en duda, porque la que a mí sí me consta, simple y sencillamente no se materializó en nada. Ahora, Carlos, aquí estás diciendo algo muy importante. Justo esta entrevista se la vamos a mandar a Santiago Nieto y yo se la voy a mandar al equipo de MTP Noticias que hicieron esta entrevista, que son amigos muy queridos allá en Puebla, porque actualmente, después de estas declaraciones, sale el fiscal general del Estado y a decir que las investigaciones en contra de Derbez seguían. Y, o sea, que esto no ha terminado, que todavía está este proceso en contra de Luis Ernesto Derbez. Yo lo que quiero preguntarte ahora es, ¿en algún momento ustedes, desde que Barbosa toma posesión, tuvieron algún contacto con Barbosa o con Gil Swart? Porque en esta entrevista particularmente señala a Gil Swart como asesor, o con Barbosa. ¿Tuvieron algún contacto? Algo que, no sé, que Barbosa en algo les ayudó Barbosa. O sea, creo que ya has explicado muy bien las diferencias del caso, pero ¿hubo algún acercamiento, algún no, espérate, Ayuda, yo te ayudo? cartas a nivel de, yo diría al revés. Eh, la Junta de Puebla sí realmente ha hecho, y lo he comentado en algunas otras entrevistas, sí ha hecho una labor bastante heroica, sobre todo porque no tienen un amplio presupuesto y no tienen mucho personal. Yo, después de haber experimentado durante todo el tiempo anterior a que hubiera el cambio de administración y la entrada de Barbosa, donde sí tuve que ganarlo todo a base de amparo tras amparo tras amparo, estaba yo muy desesperado, y consta todo esto en el expediente, porque yo veía que el asunto, aunque ya habían nombrado a una nueva junta, no avanzaba. Lo que yo no tenía constancia clara es que es un poco de lo que decían siempre de los políticos mexicanos, no solamente es lo que se roban, es lo que descomponen. Esa junta, esta junta es la que sí se dedicó a buscar cajón por cajón por cajón todas las constancias que estaban desbalagadas por todos los cajones y en todas las cajas de archivo muerto, todas las actuaciones que yo presentaba, en lugar de que las integraran en un expediente, ahí las dejaban. Entonces tuvieron que hacer toda esta labor desde el principio de integrar perfectamente el expediente, y eso les tomó mucho tiempo. Justamente durante todo ese periodo que ellos estaban haciendo todo ese trabajo, es que yo mandaba cartas, porque el que tiene facultades de nombramiento y de remoción de 3 de los miembros de la Junta es el gobernador. Es un órgano técnicamente autónomo, pero 3 de los miembros sí los nombra el gobernador. Entonces, al revés, yo le mandaba cartas al gobernador diciéndole, oiga, usted como superior jerárquico, por favor ponga orden, y ya después nos percatamos de que es que efectivamente habían tenido que hacer una labor verdaderamente titánica. Este es un asunto que de verdad, está respaldado. Cada hecho está respaldado con un documento público procedente de un recurso, de un registro público de México, de la Ciudad de México, de Puebla, de Aguascalientes, de Barbados, de Panamá. Todo viene de registros públicos. De tal manera que tampoco suena como que fuera un procedimiento jurídicamente muy complejo, pero lo único que hay que hacer es saber leer. Si uno va siguiendo toda la lógica, es un patrimonio intocable, designado así por el fundador, intocable, que se tenía que cuidar y preservar, que acaba siendo en Panamá propiedad de esos custodios del patrimonio. Y todo está respaldado, cada cosa, con una escritura de un registro público de la propiedad. El problema es que toda esa documentación, entonces, ni ayuda ni no.
Este es un procedimiento, yo se los decía hace 3 años, este es un procedimiento que debe estar resuelto en 6 meses, nos hemos tardado 3 años. Y nos hemos tardado 3 años porque lo tuvieron que reconstruir desde cero. Al día de hoy está concluido y ahora ya estamos en la etapa de los amparos. Entonces, todas estas cosas que se dicen en los medios, de que es que te quería ayudar o de que tú te juntaste o de que te ayudó, pues nosotros sabemos cómo funciona este país. Cuando quieren ayudar a alguien, las cosas por Fluyen. arte de magia se producen y todo el mundo. Entonces, hemos tenido, tanto ahora esta autoridad, la Junta, como nosotros, hemos tenido que hacer nuestro trabajo de mover y picar piedra. Particularmente Guillermo Jenkins de Landa tiene 10 años picando piedra. Entonces, que ahora salga Santiago Nieto a decir que es que pobres de los Jenkins los querían extorsionar, pues no me ayudes, compadre. Porque, Carlos, esto justo eso quiero llegar, perdón que te interrumpa, pero esta politización de un caso que no tendría que tener políticos involucrados está ayudando a los demandados o a los custodios que no hicieron su papel o que terminaron mandando el dinero a Panamá. pues sí, pues tú, ustedes mismos me lo pueden comentar. Si ustedes solo leen la cabeza de la nota, tal como lo han estado poniendo ahora en el recuadro, de que los intentaron extorsionar, pues cualquier persona que no entiende dice, híjole, pobrecitos Jenkins, les querían quitar además su dinero de ellos. Gil Suárez aconsejó a Barbosa extorsionar a los Jenkins. Entonces, ¿qué? Si no era su dinero. Entonces, esa frase de Santiago Nieto él la tendrá que explicar. Y si yo desde afuera la veo, que es de lo que vengo diciendo desde hace tiempo, no politicen este asunto, por favor, no es un tema de herencia, eso fue lo primero que tuvimos que aclarar, y segundo, no es un tema político, es un tema de que si ya en México no somos capaces de evitar que se roben el dinero de una fundación de beneficencia, ya nos merecemos todo lo que ocurra, ya es el colmo. Entonces, ahora encima que esta gente diga es que pobrecitos de nosotros siempre nos han querido extorsionar es lo que sí me parece terriblemente desafortunado. Carlos, para cerrar con esto, quiero preguntarte la parte legal de los 720 millones de dólares. ¿Qué es lo que se espera cuando el procedimiento se resuelva? Me decías hace un minuto, ese dinero no puede entrar a otra cuenta que no sea de la que salió, de la que nunca tuvo que haber salido. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que esperan cuando se termine de resolver todo y estos 700 millones de dólares? Vaya, tendrían que regresar, cómo regresarían, qué es la parte, y sobre todo preguntarte si hay manera que el gobierno meta mano o no hay posibilidad que pudieran meter mano. Ya sabes que luego no faltan declaraciones de algunos gobernadores que terminan diciendo, no, es que ahora como hubo tanta devolución y que no sé qué, no, pues que un impuesto. Entonces, ¿se puede, no se puede? ¿Cómo funciona esta parte administrativa? Bueno, justamente la parte que nosotros estamos tratando de detener y en su momento, hace mucho que no hemos regresado, pero justamente la parte que nosotros queremos detener es que no se cobre el impuesto que está cobrando ahorita el SAT. El SAT ahora está diciendo que precisamente por esta operación, independientemente de cualquier tema penal, a ellos les deben algo así como 700 millones de pesos, más todos los recargos que llevará. Justamente la idea derivada de que nosotros lo que pedimos desde un principio fue la nulidad de ese contrato de donación. Uno de los efectos de la nulidad es que no genera ningún efecto jurídico y de tal manera que si ese contrato para efectos de la ley es como si nunca hubiera existido, que eso ya se declaró, pues no puede generar tampoco ningún efecto fiscal. Entonces, precisamente lo que queremos evitar es que haya esa merma del patrimonio de la fundación vía el cobro de un impuesto que el SAT siempre nos dijo, bueno, tienen ustedes toda la razón, pero nuestro trabajo es cobrar impuestos. El día que nos traigan a nosotros una resolución que dice que este contrato nunca existió, pues dejamos de cobrar el impuesto, pero mientras tanto nuestro trabajo es cobrarlo, y eso lo entendemos perfectamente. La otra parte es que afortunadamente es una cartera que vale 720 millones de dólares, pero está bastante diversificada. Esto quiere decir que en inmuebles que siguen estando ahí en Puebla y siguen estando a nombre de la Fundación Bienestar de Filantropía, que es esta fundación que primero fue de Aguascalientes, luego de Barbados y ahora se llama Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, esos inmuebles sí ahí están en Puebla. Afortunadamente,
dentro del proceso penal, la fiscalía aseguró todos los inmuebles. Entonces, dijéramos, un valor de 500 millones por ahí de dólares está en inmuebles, en ladrillos que no se pueden llevar. Es bastante ridículo lo que alguna vez dijo el portavoz de la familia Jenkins, en el sentido de cómo nos lo vamos a llegar si los inmuebles ahí siguen. Los inmuebles estaban a nombre de la Fundación Meredith Jenkins y va a acabar a nombre de una inmobiliaria en la que, bueno, no en esa inmobiliaria, no, pero en lo que sí está involucrado Derbez es en la operación de la del cobro de rentas de esos inmuebles. Porque aquí se robaron a la vaca y llevan 10 años robándose la leche, porque esos inmuebles producen mucho dinero. Solamente 220 millones de dólares era lo que estaba en líquido, en un portafolio de inversiones, en acciones, etcétera, para que mantuviera su valor. Y de ahí es de donde suponemos que se pagaron esos 100 millones de dólares que parecen haber reconocido que sí efectivamente cobraron los abogados, y pues de eso habrá que ver pues dónde está y qué podemos recuperar. Pero los inmuebles ahí están, y esos inmuebles no eran en ningún sitio. Hay dentro de esta denuncia de lavado de dinero una investigación en la que sí era importantísimo. Por eso me llama la atención lo que dice Santiago Nieto y me gustaría que nos lo aclarara, porque en donde sí es indispensable la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera es precisamente en qué pasó con el dinero de la renta de todos esos inmuebles durante 10 años, que calculamos que deben de ser, pues ya a estas alturas, entre 600, 700 millones de pesos de rentas que se han cobrado y quién sabe en dónde están. Pues creo que está bastante claro el asunto y te agradezco muchísimo, Carlos, que vengas a este espacio. Yo sé que andas ocupado y todo, pero que nos ayudes a explicar estos temas para evitar que estas politizaciones o que los pleitos entre los políticos terminen por desviar la atención de los asuntos que son realmente importantes. Al revés, estamos de verdad muy, muy agradecidos porque además el formato que ustedes nos permiten, en donde yo, que algo de lo que se burla mi familia es que no paro de hablar nunca. Además, eres muy amable, que no me dices ya cállate, por favor. Entonces, estamos muy, muy agradecidos de que nos dejen explayarnos. No, pero yo feliz, por eso amo estos formatos, porque justamente podemos explayarnos y las ideas quedan muy claritas y nada de que me cortaron a la mitad y que no lo dije. Entonces, queda maravilloso, querido Carlos. Un gusto platicar contigo. Como siempre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Hasta luego.